Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien, este es el podcast Reflexiones y en este episodio vamos a hablar sobre la leyenda negra española. Eh, ahora he vuelto de mis vacaciones, he hecho una pequeña gira, un pequeño tour turístico por Inglaterra de unos 10 días y he visto, ¿no? Como he visto con mis propios ojos la pérfida Albión. Un país, bajo mi punto de vista, pues sí, es más rico, tienen mejores contactos, desde luego, pero en muchos aspectos, clima, gastronomía, cultura, mentalidad, en muchos aspectos, yo sinceramente me quedo con España, aunque tampoco son mucho más ricos, pero bueno, ya les pillaremos. Bueno, la cuestión, vamos a hablar sobre la leyenda negra española. ¿Cómo surge la leyenda negra española? Que ya os digo de entrada, y para que os quede claro que es totalmente mentira, la leyenda negra española es propaganda de guerra del imperio anglosajón, ¿no? De las potencias anglosajonas. Y bueno, pues ¿cómo empezó esta leyenda negra? Empezó, pues, como sabéis, los españoles tuvimos un imperio muy poderoso y brillante, basado en el conocimiento, ¿no? En la dominación de los mares, de las corrientes marítimas, de la navegación, en descubrir y hay historiadores que no hubo conquista, pero en civilizar pues toda América. Fue un imperio inmenso y muy poderoso y muy culto. Fue un imperio que abarcó América en su apogeo, España, parte de Europa, Filipinas, parte de Asia. Bueno, totalmente, no fue el más grande territorialmente, pero llegó a tener 20 millones de habitantes y ocupar las dimensiones de lo que es ahora Rusia, que es el país más extenso del mundo. Y hubo una diferencia. No fue un imperio colonial, como mucha gente cree, como la leyenda negra promulga, que es mentira, no fue un imperio colonial. Las partes de Hispanoamérica, todo el imperio era España. Y eran provincias, los virreinatos eran provincias españolas. Entonces, ¿en qué consiste la leyenda negra? La leyenda negra consiste en todas las atrocidades que hicieron las potencias europeas y posteriormente a Estados Unidos, atacándolas a los españoles. ¿Por qué? Porque hay un kit de la cuestión que es fundamental. ¿Por qué eran potencias enemigas nuestras? Bueno, la leyenda negra la empezaron a inventar los italianos, los, los alemanes, los franceses, y los promotores máximos fueron los ingleses, los británicos. Bueno, entonces, todas las atrocidades que hacían ellos nos las enseñaron a nosotros. ¿Por qué era antagónica? Porque los ingleses eran anglicanos. Era un problema de religión. Nosotros éramos los reyes católicos o los abanderados del catolicismo, y ellos eran los abanderados del protestantismo. Entonces, del cristianismo protestante. Entonces, era como un espejo. Eran potencias antagónicas. Ellos querían tener un imperio, que lo han tenido, y muy largo y fructífero, y era todo cuestión hundir al imperio español, porque éramos católicos y, bueno, muchos más avanzados que ellos. Eso del atraso histórico de España forma parte de la leyenda negra. No tenemos ningún atraso histórico. El atraso empezó, bueno, un poco fuera con las circunstancias, pero nosotros éramos un país muchísimo más avanzado que los ingleses en 1492. Por eso llegamos a América, por eso pudimos llegar a América y, pues, no conquistar, sino civilizar toda América y formar el imperio territorial. Bien, para empezar, nos acusan de esclavitud,
la leyenda negra, que éramos esclavistas, cuando los reyes católicos prohibieron desde un principio y de forma muy vehemente y muy estricta la esclavitud. ¿Por qué? Porque la esclavitud significaba poseer un alma humana y decía a los reyes católicos de la iglesia que las almas pertenecían a Dios. Entonces hay un kit de la cuestión, otro kit de la cuestión muy curioso, que es que los españoles, los católicos, trabajan en este mundo para ganarse el paraíso, una vida eterna. Sin embargo, los anglosajones, los protestantes, trabajan en este mundo para enriquecerse. Entonces, básicamente, se enriquecieron con la esclavitud. En el Imperio Español no hubo esclavitud. Claro, diréis, ilegalmente pensaréis, si la hubo ilegalmente, de espaldas al Estado, pero es que la sigue habiendo hoy en día, de espaldas a los Estados, la esclavitud humana. Entonces, esos puntos. Quería desmontar un poco la leyenda negra porque el mayor problema de la leyenda negra fue la hicieron también para informarnos a nivel internacional y para dividirnos entre las provincias españolas. La promulgaron por toda América. Entonces, ¿qué pasó? Que además de la esclavitud hubo el exterminio. No hubo exterminio en el Imperio Español. Es decir, Hernán Cortés, por ejemplo, cuando llegó a México, se alió con todas las tribus que estaban subyugadas por los aztecas. Creo que sí, son los aztecas, que hacían sacrificios humanos. Básicamente se dedicaban a hacer sacrificios humanos, cogían de los otros pueblos y cogían gente y la mataban directamente para hacer sacrificios, hacían las atrocidades bestiales. Entonces Hernán Cortés, que fue con 100 hombres, ellos eran 3 millones, pues lógicamente, ¿cómo van a poder 100 millones con 3 millones? Pues Hernán Cortés formó una civilización aliándose con las tribus enemigas creo que fueron los aztecas. Voy a mirarlo bien porque no quiero cometer ese error. Sí, que básicamente lo hicieron para librarse de los aztecas. Bueno, todas las tribus, por ejemplo, en Cortés. Entonces, no hubo exterminio. La población en Hispanoamérica, desde México, también Norteamérica, que México es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, es inmensa la población y viven libres, no viven en reservas. Es 60% de indígenas, creo, o sea que no hubo tal exterminio. Nosotros somos una cultura muy abierta, que hemos vivido muchas culturas, entonces han pasado por aquí muchos pueblos y estamos acostumbrados al mestizaje. Los anglosajones no están acostumbrados no tienen esa mentalidad tan flexible, tan abierta, no están acostumbrados al mestizaje, con lo cual ellos en Estados Unidos hicieron un exterminio atroz con los indígenas. De hecho quedan muy poquitos en reservas y la mayoría de las reservas están en la parte antigua de Estados Unidos que pertenecía a España. ¿Qué pasa? ¿Por qué se empeñan en la leyenda negra construida? Los ingleses hicieron su trabajo, la reina no la reina mandó pues a los historiadores y a los filósofos a hacer su trabajo de crear la leyenda negra, ¿no? Y también los franceses. Pero ¿por qué dicen que tuvimos colonias? Porque cuando no las tuvimos, porque los que hacían los ingleses era tener colonias para esquilmar y reventar a los pueblos y explotar a los pueblos que colonizaban. Nosotros no era ese el objetivo. De hecho, en las provincias, en México hay universidades, hay educación. Los franciscanos hicieron la gramática de las tribus indígenas, de los pueblos indígenas, no tribus, sino pueblos, porque eran pueblos como Dios manda. Les dimos cultura, religión, creamos una civilización, básicamente. Dijo Lorca que los ingleses donde iban solo hacían casas y ya está, no construían ni iglesias
ni universidad, ni nada. Sin embargo, el Imperio Español creó un vergel. En México era un vergel, y Argentina, y bueno, la cuestión, aunque, bueno, da igual. La cuestión, nosotros creamos una civilización sin exterminio, sin esclavismo, sin colonias. Después, la Iglesia Católica. Yo al principio, cuando era joven, yo no tengo religión, creo en Dios, pero no tengo religión. Pero estaba más a favor de los protestantes. Pero informándome un poco, porque pensaba que eran más abiertos, que eran más tal, pero realmente, informándote un poco, ves que han hecho una guerra muy sutil los protestantes para difamar a la Iglesia Católica. Porque si la Iglesia Católica no permitió la esclavitud, cultivaba a los pueblos que gobernaba. Perdona que estoy tosiendo, voy a parar un segundo. Cultivaba a los pueblos que gobernaba, es que no fue tan mala. Después la Inquisición, a través de la Inquisición se ha difamado mucho, dicen la Inquisición española en Estados Unidos, tal. Porque la leyenda negra la continuó luego Estados Unidos cuando se independizó, porque se cogieron los restos del Imperio Español, Estados Unidos. Entonces, nos traicionó, nos apuñaló porque les ayudamos a independizarse. Pero bueno, la Inquisición española fue la más leve, fue la más liviana. Verdaderamente, todas fueron las Inquisiciones anglosajonas, las protestantes. Fueron los que, y está visto con números, que quemaron muchísimas brujas, pero un genocidio brutal de brujas. En Estados Unidos, en Inglaterra, bueno. Después, ¿qué pasó? Que fue la más larga, fue la que más duró. La Inquisición sigue hoy en día con otro nombre en el Vaticano. Pero bueno, la cuestión, perdona, es que he pasado una gripe y tengo un poco de tos. Bueno, la cuestión que no fue tan terrible como tal. ¿Por qué hago este episodio? Porque es para el mundo hispano, lógicamente, para el mundo de habla hispana. Porque hacer el bien es siempre la opción más acertada, mucho más que el mal. Y los anglosajones se han enriquecido mucho con la esclavitud y el exterminio, y los campos de concentración, las cámaras de... Bueno, todo eso que han hecho tan terrible los alemanes, los ingleses, los franceses, los exterminios que hizo Bélgica en el Congo belga. Bueno, pues toda la mierda que tienen. Pues diréis, bueno, pues los españoles fuimos tontos porque podríamos haberlo todo por eso. Pues yo creo que no, porque hacer el bien al Imperio Español, a la larga, muy a la larga seguramente, pero nos va a beneficiar, porque ¿quién nos ha beneficiado tener una civilización, formar una civilización con toda América y Filipinas? Nos ha beneficiado que ahora tenemos un mundo de habla hispana inmenso, inmenso, y España es el nexo de unión de ese mundo. Entonces, en un futuro, cuando el Imperio Anglosajón caiga, cuando Estados Unidos caiga, cuando, bueno, pues ya cuando los Périx los derroten, y no tengan imperio, nuestra civilización que construimos, dimos cultura, hicimos gramática, universidades, nos mezclamos con ellos, todo eso va a perdurar. Y ellos no se van a quedar, pues eso, con los números que tenían en el banco, pero la mitad o menos. Entonces, siempre hacer el bien a la larga, siempre la opción más correcta. Y a mí lo que me preocupa, por eso hago este episodio, es que en los fundamentos de la leyenda negra, uno de los fundamentos es que nos la creamos los propios españoles y los propios hispanoamericanos, los mexicanos, los argentinos, los peruanos, claro, que nos la creamos para dividirnos. No lo van a conseguir porque ya hay muchos historiadores mexicanos, historiadores argentinos que yo he leído y escuchado, que están desmontando la leyenda,
Eso es muy positivo, porque era fundamental para Hispanoamérica. Que los hispanoamericanos estén ya rebelando contra esa leyenda negra. Y los españoles llevan muchos años rebelándonos, aunque, por ejemplo, el otro día escuché un ministro que dijo en la tele que le debíamos mucho dinero a nuestras antiguas colonias. O sea, un ministro que no sepa que no tuvimos colonias, pues menudo ministro, ¿no? Que fomente la leyenda negra de esta manera, pues es una vergüenza. Claro, entonces, eh, no debemos creernos fundamentalmente en el mundo hispanoamericano, ni el mundo español, no debe creerse la leyenda negra. Hay que desmontarla, porque es que nos la han enseñado hasta en el instituto, porque se estudia, por ejemplo, Trafalgar a punta pala, que fue una derrota española, pero no se estudia los intentos de invasiones que hicieron los ingleses, repelidos por los españoles, que fueron flagrantes, o la llamada la batalla más humillante para Inglaterra de la historia y para cualquier nación que ha habido, que es la batalla de la oreja de Jenkins. De esa no se habla porque los estamentos ingleses prohibieron por ley hablar de esa batalla porque fue una derrota súper humillante, que fueron un montonazo de barcos a conquistar un puerto español y creo que 200 hombres con Blas de Lezo al frente les humillaron, ¿no? Y claro, cuando mandaron los barcos dijeron, va, a este le vamos a conquistar, este puerto. Entonces hicieron ya las monedas conmemorativas y las sacaron de la victoria y luego perdieron la batalla. Bueno, fue una humillación para Inglaterra que está prohibida hasta hoy por la antigua reina y por ya fallecida y por el príncipe, por el rey Charles, creo que es el de ahora. Está prohibido nombrar esa batalla. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarla en los institutos. La batalla de la oreja de Jenkins. Se llama la batalla de la oreja de Jenkins porque dicen que empezó porque un español le cortó la oreja a un tal Jenkins en una discusión. Bueno, la cuestión es que no debemos creernos a nosotros ni nuestros hermanos hispanoamericanos no deben creérsela. Ahora tenemos una baza muy importante con lo que es nuestro antiguo imperio, es decir, la inmigración, que viene inmigración de muchísima Hispanoamérica, porque hablan nuestro idioma y lo hablan muy bien, en muchos aspectos mejor que nosotros. Están viniendo gente súper preparada, gente de todos los estamentos, también gente, camareros y tal, pero también gente muy, muy bien preparada. Y es una inmigración muy positiva, la inmigración hispanoamericana. Y se está demostrando, estos partidos, yo no me quiero meter en política, pero estos partidos de ultraderecha diciendo que la inmigración es un problema, que hay que echar a 8 millones de inmigrantes, eso es una falacia. Cuando nuestra principal baza ahora mismo de España es precisamente la inmigración hispanoamericana, que es muy potente. Nos va a hacer crecer en población, una población que está envejeciendo de la europea, y encima pues a venir aquí a trabajar y a aportar riqueza. Entonces ya crear negocios, ya crear empresas. Entonces tenemos esa baza. Y no debemos creernos nunca, nunca, nunca la leyenda negra. ¿Vale? Hay que estudiarla por vuestra cuenta porque yo no soy historiador, no tengo ni idea de historia. Entonces me veía la obligación de hacer este episodio, perdón, porque ahora tenemos una oportunidad, ahora que ya no, Estados Unidos no son los amos del mundo, ya, pues tenemos una baza muy importante junto con Hispanoamérica, nuestro antiguo imperio, y vamos a recoger los frutos de haber sido honrados y haber creado una civilización, en vez de hacer lo que hicieron los ingleses y los franceses y los belgas y los alemanes. Entonces, por un lado me parece que de hecho España está creciendo cuando Europa está en recesión, está creciendo además mucho económicamente. Entonces, pues esa es la parte positiva, ¿no? Que hay que acabar con esta leyenda negra, sobre todo para que no se la crean nuestros hermanos hispanoamericanos,
Claro, que vengan aquí tranquilos, que lo vamos a tratar muy bien, que no... Bueno, hay gente, ningún pueblo es santo, hay gente que es mala aquí, pero bueno, que tenemos una baza. Y bueno, seguir desmontando la leyenda negra, pues, por ejemplo, bueno, pues eso es prácticamente todo lo que se acerca a la leyenda negra. Estudiaré más sobre la leyenda negra, pero hay que meterla en el sistema educativo, estudiarla en historia y desmontarla en historia, que la gente no se crea la leyenda negra. Y la ultraderecha, que no sea tan corta de miras de pensar que la inmigración es algo negativo para el país, cuando no lo es. Bueno, pues un saludo, espero no haberos cargado mucho ni aburrido mucho. Disfrutar, vivimos en el lado bueno del espejo imperial y espero que recojamos los frutos de nuestra antigua civilización, nuestro antiguo imperio, y para hacer las cosas bien y en un futuro. Muchas gracias, un saludo.